Hola, buenos días a todos y a todas. Muy bienvenidos a esta nueva mañana del ciclo Actualidad en Contexto. Este es un ciclo que organiza la Facultad de Artes Liberales con la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y uno de los objetivos es observar la realidad, hacernos preguntas sobre aquellas cosas que nos desafían y las cosas que están pasando en la sociedad en la que vivimos. Este ciclo se graba y después se comparte en diferentes plataformas, lo que nos permite ampliar estas conversaciones más allá de lo que está pasando y vemos en esta sala. Hoy día tenemos una conversación sobre algo que atraviesa la vida cotidiana de todos los hogares y el título de nuestro encuentro es Límites que liberan, ¿dónde está la autoridad? Creo que es especialmente importante conversar sobre los límites porque la forma en que los padres pues, ponen límites hoy es muy distinto que hace 20, 30, 50 años. Y hay padres que lidian con esta tensión de ser permisivos o ser autoritarios, ¿cierto? Y de no cometer los errores de que sus propios padres cometieron con ellos. Entonces, esa es la tensión en que muchos padres, la escuela también vive. Entonces, esta es la pregunta que nos convoca hoy día. ¿Dónde está la autoridad? ¿Cómo ejercerla de manera que los límites, en lugar de oprimir, liberen y nos permitan crecer? Y también vamos a ver cómo el tema de los límites no solamente tiene consecuencias en el hogar o en la escuela, sino como en el tipo de ciudadano que estamos creando. Para conversar sobre esto tengo aquí a dos invitadas de lujo de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Primero tengo a María Josefina Escobar aquí a mi lado. María Josefina es académica e investigadora de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es directora de la unidad ANIDA de parentalidades, cuidados y infancias y es experta en burnout parental y neurodesarrollo. Su investigación ha mostrado cómo el agotamiento de los padres impacta tanto en su salud como en el desarrollo de los niños. Aquí al otro lado mío está Francisca Pérez. Francisca es académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es doctora en psicoterapia, terapeuta familiar y de pareja y también parte del Centro ANIDA. Su trabajo está en la clínica familiar, en la coparentalidad y en cómo las dinámicas relacionales impactan la crianza. Yo soy Pilar Vigan, soy académica de la Escuela de Gobierno y hoy voy a moderar esta conversación. Antes de partir, quiero invitarlos a que mientras conversamos, anoten las preguntas que tengan, porque al final va a haber un pequeño espacio para que ustedes también puedan participar en este diálogo. ¿Ya? Entonces, para partir, quiero partir con lo más básico, que antes de hablar de autoridad o de estrategia, necesitamos saber qué son los límites. Esa es la gran pregunta que muchos padres, yo misma como madre, me hago continuamente. ¿Qué es poner un límite? ¿Cuáles son las estrategias efectivas para hacerlo? ¿Y cuáles son las consecuencias, en tanto en el corto como en largo plazo, de no poner límite? A ver, Francisco, parto contigo. Ya. Gracias, Pilar. Un gusto estar acá. Ojalá tengamos una conversación provechosa. Es un tremendo tema, el tema de los límites. Yo llevo haciendo clínica en la psicoterapia ya casi 20 años y desde que partí mi práctica clínica, es una pregunta frecuente de parte de los papás en las distintas etapas del desarrollo, ya tanto con niños pequeños, primera infancia, ¿no es cierto?, que es el primer momento del desarrollo en el que se empiezan a poner los límites, pero luego también con los preescolares, ¿no es cierto?, la segunda infancia y luego la adolescencia, que es un tremendo tema también. Entonces, esta es una gran pregunta. Yo no sé si tengo una definición tan exacta o exhaustiva de qué entendemos como límites, pero estaba pensando hoy en la mañana en una metáfora y me estaba imaginando una hamaca, ¿ya? Yo creo que esta metáfora de la hamaca yo creo que la incorporé de cuando estuve haciendo mis estudios doctorales y mi tutor de doctorado había desarrollado justamente un programa en Alemania que se llamaba Keiner fällt durchs Netz, que significa que nadie se caiga de la malla o hamaca, ¿ya?
Entonces yo pensaba una hamaca, si los hilos de la hamaca están muy tensos, está muy apretada, probablemente yo me voy a acostar en esa hamaca y voy a estar incómodo, voy a sentir que el cuerpo no cabe, que no me puedo relajar, que estoy apretado, ¿ya? También pensaba quizás ahí en un autor psicoanalista que también era pediatra infantil, un clásico, no sé, yo me imagino que algunos de ustedes lo han leído, que es Donald Winnicott. Él hablaba de cómo dentro de las funciones maternas estaban el handling y el holding, que tiene que ver con cómo yo sujeto y le doy los cuidados básicos, en este caso a mi guagua, ¿no es cierto?, a las guaguitas. Entonces, el cómo yo sujeto a una guagua va a determinar el cómo esta guaguita se va relacionando, ¿no es cierto?, con el mundo que la rodea. Entonces, si estoy muy apretada, pensando de nuevo en la metáfora de la hamaca, si los hilos están muy tensos, voy a estar apretado yo también. Por otro lado, si los hilos están muy sueltos y tengo una hamaca como con hoyos entre medio de los hilos, voy a sentir que me estoy cayendo, ¿ya? Y voy a sentir que me voy a sentir probablemente con inseguro, ya que de que puedo como caer por los hoyos de la hamaca, ¿ya? Entonces una buena hamaca es un equilibrio, ¿ya? Donde en el fondo los hilos tienen que estar lo suficientemente juntos para sujetar, pero también tienen que dar espacio, ¿ya? Para que el cuerpo esté cómodo y efectivamente quepa el cuerpo dentro de la hamaca, ¿ya? Entonces yo pensaba esa metáfora hoy día en la mañana y creo que los límites tienen un rol importante en cómo vamos acompañando a estos seres chiquititos que desde que nacen, ¿no es cierto? Nuestra especie es una especie que nace muy dependiente de los cuidados. Si nosotros dejamos a una guagua sola, no sobrevive. Entonces, desde ahí, a diferencia de otras especies, ¿no es cierto? Los caballos nacen y empiezan a caminar solos al tiro, los patitos, etcétera. Y esto tiene que ver con la evolución de nuestra especie. Entonces, desde ahí que los límites son fundamentales para que podamos crecer, para que podamos sobrevivir y para que nos podamos desarrollar como especie. Entonces, desde ahí, los límites tienen un rol de acompañar, ¿no es cierto?, pero también de proteger, ¿ya? Y estos van variando. En la primera infancia, evidentemente, con un pequeñito, hay que ir señalándoles, ¿no es cierto? Hay que ir mostrándoles el mundo a los niños. Es un mundo desconocido para ellos, donde los niños tienen que poder explorar, pero también tienen que ir aprendiendo los riesgos que hay en el mundo. Entonces, desde ahí el rol de un adulto tiene que ser, hablamos, ¿no es cierto?, hablamos de acompañar, corregular, formar un vínculo y desde la teoría del apego decimos ojalá un apego seguro con ese niño, donde el niño sienta que tiene el espacio para salir a explorar, pero también tiene dónde volver cuando se estresa o cuando se enfrenta a algún desafío que lo hace sentir un poco más quizás incómodo. Entonces puede volver a este cuidador. Y el vínculo va proporcionando, ¿no es cierto?, esa cancha en la que el niño va a ir explorando. Entonces tiene que haber un límite desde ahí. Y esto va variando a medida que el niño va creciendo. Y ahí yo creo que la José también puede ir aportando a propósito del neurodesarrollo, de cómo este acompañamiento va variando en las distintas etapas del desarrollo. Sí, así es, ¿no? Yo creo que acá hay dos conceptos súper relevantes que mencionó Francisca. Uno es que cuando hablamos de límites estamos pensando en entregar seguridad, ¿sí? Los límites son entregar seguridad y también entregar autonomía, entregar una autonomía que es progresiva, ¿no? Entonces, cuando pensamos en las distintas etapas del desarrollo y pensamos en la primera infancia o hasta los preescolares, hasta los 5 años, vamos a encontrarnos con niños, niñas que todavía necesitan mucho de un agente externo que regula, ¿sí? Va a necesitar estar con un pensamiento egocéntrico, más concreto, ¿no es cierto? Entonces, ellos van a estar explorando todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, es el adulto el que tiene que regular desde afuera, el que tiene que poner el límite desde afuera. Ahí el adulto no pregunta si quiere o no quiere, ¿sí? El adulto da el límite, pone el límite, ¿no? Ese niño necesita ese yo externo que regula desde afuera, ¿no? En la medida que van creciendo, a partir de los 6 años,
en adelante, esto se va internalizando de a poquito, ¿no? Y entonces estas consecuencias que pueden venir de transgredir los límites se van incorporando. Entonces, acá ya sí empezamos a tener con el escolar una posibilidad de negociar un poco más los límites, ¿no? Los podemos conversar, podemos explicar las razones. No es que al chiquitito no le vamos a explicar las razones, se las vamos a explicar, pero el que va a poner el límite y el que va a poner el hasta acá llegamos o nos tenemos que ir de la plaza y nos vamos de la plaza, ¿no es cierto?, va a ser esa mamá, ese papá. En el escolar tenemos un poco más de margen porque ellos ya van internalizando por su capacidad en cuanto al desarrollo cognitivo, ellos ya pueden ir internalizando de a poco cuáles son las consecuencias de transgredir un límite, etc. Entonces, acá de a poco empezamos a manejar un poco más el concepto de consecuencias, ¿no? De qué pasa si es que no hacemos lo que estamos diciendo que hay que hacer ahora, ¿sí? Y después pasamos a la adolescencia, que ya esto ha sido internalizado, ¿no es cierto? Hay una búsqueda muy grande de autonomía, pero también hay una inmadurez a nivel de corteza prefrontal, ¿no es cierto? Entonces ahí está exaltado el sistema límbico, hay una necesidad como de gratificación. Entonces acá también hay un juego que se da entre entiendo los límites, los tengo internalizados, pero también hay cierta inmadurez y cierta presión social que puede hacer que de repente se pongan en situaciones de riesgo, ¿sí?, que en otros contextos, sin la presión social y sin estos cambios tan profundos que se están generando a nivel cerebral, quizás no se expondrían. Entonces acá hay que trabajar nuevamente con los límites desde la conversación, desde el diálogo, desde la confianza, ¿no es cierto? Pero tiene que haber un acompañamiento, ¿sí? Nuevamente, y por momentos vamos a tener que funcionar como un yo externo regulador, ¿no? No tenemos que invadirlos, pero tampoco los podemos dejar solos, ¿no? Todavía siguen necesitando como ese faro que va guiando de alguna manera el qué hacer, ¿no? Entonces, como Francisca lo mencionó un poquito también, ¿no? Este avance a la autonomía va a ser progresivo. ¿Qué cosa es importante y que tienen en común las distintas etapas? Que los límites deben ser coherentes, ¿sí? Eso es fundamental y eso es fundamental en todas las etapas. Y además de ser coherentes, tienen que ser, ojalá, predecibles. Es decir, que si yo como mamá hoy digo, si no estudias los 30 minutos que habíamos acordado estudiar, no jugás a la Play, bueno, después no va a jugar a la Play, ¿sí? Y no que, bueno, hoy, bueno, está bien, hoy juega a la Play. Entonces, mañana cuando le diga, si no estudias los 30 minutos, no jugás a la Play, va a decir, igual me va a dejar jugar a la Play, ¿no? Entonces, la importancia de la coherencia en tema de los límites y lo predecibles que somos, ¿no? Y eso se cruza nuevamente con los vínculos. Finalmente, cuando estamos poniendo límites, no somos el malo de la película, sino somos esa figura segura, esa base segura que saben que es hacia la que pueden regresar, ¿no es cierto? Y es la que le está dando un poco, le está guiando un poco el camino. Los niños en sus distintas etapas, ¿no es cierto?, desde los más chiquititos hasta los adolescentes, necesitan esos límites, ¿sí? Eso. Muy completísima la respuesta, muchas gracias. Creo que hablemos, muy ligado con lo anterior, de la diferencia entre ejercer la autoridad y caer en el autoritarismo. ¿Cómo distinguimos entre una cosa y otra? ¿Cuáles son las señales que nos indican que nos estamos moviendo en un extremo o en el otro? Me gustaría que María Josefina partiera contestando esta vez la pregunta. Yo creo que el autoritarismo, lo que nos va a dar la pauta de que hay autoritarismo, tiene que ver con la rigidez del límite, ¿no? Y con lo adecuado para la etapa del desarrollo en la que se encuentra también. Yo creo que esos en principio son los puntos que se me ocurren, ¿no es cierto?, destacar. Cuando un límite es
respetuoso con el niño es un límite que de repente podemos flexibilizar, ¿sí?, en la medida en que sea necesario. Cuando un límite es respetuoso con el niño, es un límite que es acorde a su edad, ¿sí? Si es un chiquitito de segundo básico, no lo vamos a poner a estudiar, no sé, 40 minutos de corrido y no, vamos a esperar que esté sentado y que no se quiera levantar, ¿no? No es ajustado a lo que espera, a lo que se espera para la etapa del desarrollo. Entonces yo creo que lo que marca el autoritarismo tiene que ver con la rigidez del límite, ¿sí?, y con lo que no, y lo no adecuado a veces con la etapa del desarrollo que se encuentra. Y además que está puesto desde un lugar de porque yo lo digo, ¿no?, desde la imposición y desde el miedo, ¿no?, que es un poco desde el paradigma en el que crecimos mucho de nosotros probablemente, ¿no?, la imposición del límite puesta desde la autoridad por solo hecho de ser autoridad y no porque hay una razón detrás del límite, ¿no? No hay algo coherente detrás del límite, sino porque yo lo digo y si no se cumple, ¿no es cierto?, hay un castigo. ¿Sí? Es como, entonces yo creo que esos pueden ser como algunas de las luces que pueden mostrar que nos estamos moviendo desde ser una figura de autoridad a ser una figura autoritaria, donde el otro no tiene una voz. No sé si Sí, Fran... Francisca, desde tu trabajo con la familia, en la terapia, ¿cuáles tú ves que son los errores recurrentes, los que caen los papás con respecto al autoritarismo? Sí, yo también creo que es un motivo de consulta habitual, porque yo creo que cuando trabajamos con límites tenemos que sí o sí trabajar con los adultos, ¿ya? Desde ahí que el trabajo infanto-juvenil sí o sí es un trabajo que incorpora a las figuras cuidadoras en la terapia al menos, ¿ya? Porque somos los adultos los que tenemos que ejercer ese límite. Y como dijo la José, nosotros, todos los adultos tenemos nuestra herencia, ¿ya? Y sabemos ejercer límites como ejercieron los límites con nosotros. Y muchas veces, si nuestros padres fueron autoritarios con nosotros, hay generalmente dos respuestas. Uno o hace todo lo contrario, porque quiere... porque uno vivió lo qué sé yo, el miedo que sintió y uno dice, yo no quiero jamás que mi hijo sienta eso que yo sentí, entonces voy a hacer todo lo contrario, entonces me pongo un poco en el otro extremo, que es como no pongo ningún límite, que sabemos que esto sería la malla en la que en el fondo el niño se va a caer si no pongo ningún límite. Pero a veces también pasa que uno está consciente de que fueron autoritarios con uno, pero en el momento de estrés, porque uno generalmente pone límites en momentos de estrés, pero momentos donde uno tiene que, estamos todos pasándolo bien y de repente uno tiene que decir, ya, llegó la hora de bañarse, o no tengo idea, llegó la hora de... ir a comer, tomarse el remedio, tenemos que partir en la mañana temprano al colegio, estamos todos cansados, pero hay que partir igual. Entonces, cuando son momentos que no es gran estrés, pero son momentos que son un poquito que tensionan, ¿no es cierto? Entonces son en esos momentos donde uno pone límite. Y muchas veces los momentos de tensión, de estrés, uno como adulto, si está muy arriba de la máquina, si está como en piloto automático, a uno le va a salir lo que aprendió en piloto automático. Entonces a uno probablemente le va a salir aquello que hicieron con uno. Es decir, uno va a repetir la manera de ejercer límites que aprendió con sus propios padres probablemente o sus cuidadores. Entonces desde ahí el trabajo con los adultos es fundamental, porque los adultos tenemos que poder, antes de poner el límite, ojalá nosotros autorregularnos, o sea, estar nosotros en un estado tranquilo a la hora de poner el límite. Y eso es lo que vemos que muchas veces no pasa, porque uno también está apurado en la mañana, uno también tiene que llegar a la hora a la pega, uno también tiene 1000 cosas en la cabeza y después la José les va a hablar del burnout. Vivimos en un mundo que las exigencias para los adultos son múltiples desde montones de lados. Entonces, si uno no está tranquilo, lo más probable es que uno va a pegarle el grito al niño igual. ¿Ya? Y después llegan las mamás a la consulta, todas culposas. ¡Oh, y le grité! ¡Y qué atroz! Porque yo sé que la crianza es respetuosa.
Y ojo, ahí yo creo que hay una tergiversación de lo que se entiende por crianza respetuosa enorme. Porque sí, lo que dijo la José acá es fundamental. El autoritarismo tiene que ver con la rigidez. Es decir, si yo siempre le digo a mi hijo, porque sí, porque la mamá lo dice y porque sí, ya. Pero si siempre hago eso, probablemente estamos entrando en un modelo más autoritario. Pero a veces las mamás no tenemos que decir porque sí, porque los niños sabemos, son muy inteligentes, siempre tienen argumento para todo. Entonces uno no puede a las 8 de la mañana a veces estar argumentando y darle 50.000 argumentos al niño para que el niño entienda que hay que partir al colegio. Pero los niños siempre tienen argumentos. Entonces a veces uno va a tener que decir porque yo lo digo y porque se acabó. Y uno tiene que poder ejercer la autoridad. Y sin susto, ¿ya? Ejercer la autoridad no es sinónimo de autoritarismo. Y eso es lo que vemos en la consulta, que muchos papás no quieren poner ningún límite porque inmediatamente lo asocian al autoritarismo. Y desde ahí entonces están súper atrapados, porque finalmente se tergiversa los roles, se rompe la jerarquía familiar. Y ahí hay un autor, que es Salvador Minuchin, que es uno de los padres de la terapia familiar. Él era un estructuralista, y él decía que en general las familias llegan a consultar justamente cuando hay problemas en los límites, ¿ya? Y porque o los límites son muy laxos o son muy rígidos. Entonces, ese equilibrio es una cuestión que demanda autorregulación por un lado, pero también mucha negociación entre adultos. O sea, si yo estoy ejerciendo la parentalidad con mi pareja, yo y mi pareja tenemos que ponernos de acuerdo, entendiendo que los dos venimos de modelos familiares distintos, con experiencias distintas, que vamos a tener quizás énfasis o incluso miradas radicalmente distintas. Bueno, entonces es súper importante que los adultos tengamos espacios para negociar, acordar, sin los niños presentes, ya que el subsistema parental opere como tal. Y ahí tienen que haber límites, porque si están todos los niños mirando y nos ven discutir y nos ven que nos agarramos las mechas y no nos ponemos de acuerdo, también confundimos al niño. ¿Mm? María Josefina, tus investigaciones han mostrado que Chile tiene índices altísimos de burnout parental, especialmente después de la pandemia, y sabemos que los papás y mamás, cuando están agotados, todo se vuelve mucho más difícil, y creo que igual ya lo mencionaste un poco eso. ¿Cómo afecta este agotamiento la capacidad de los padres para ejercer la autoridad? Hay un riesgo que oscilen entre permisividad, o sea, en el fondo lo típico que uno escucha como, le pasé el iPad, como no tiene permiso para ver más de 2 horas, pero estaba tan cansada que le pasé el iPad. Entonces, esa tensión, ¿cierto?, entre permisividad y autoritarismo, cuando hay este gran nivel de agotamiento entre los papás, cómo uno se mantiene consistente y coherente. Ese es el gran desafío en la vorágine que Francisca mencionaba. Sí, así es bien complejo. Primero me gustaría como definir brevemente lo que es el burnout parental. El burnout parental es un síndrome que se produce a partir de 4 grandes síntomas que se generan a partir de un estrés crónico que vivimos en torno a la temática de la crianza. Y estos síntomas son el agotamiento excesivo, que es un agotamiento a nivel físico, emocional, cognitivo, ¿no es cierto? Un agotamiento que si a la persona le dicen, no sé, se tiene que levantar en la mañana a prepararle el desayuno a los niños, lo vive como si le estuvieran diciendo hay que levantarse a las 4 de la mañana a subir un cerro, ¿no? Ese es el nivel de cansancio que tiene encima. Después hay el segundo síntoma, tiene que ver con el distanciarse emocionalmente de los niños, ¿no? Es la sensación de estar funcionando en piloto automático. Yo le doy de comer, lo llevo al colegio y demás, pero no estoy ahí viendo lo que le pasa. El tercer síntoma es la pérdida del placer por la crianza, ¿sí? La crianza es difícil, es compleja, es estresante, como decía Francisca, pero en general tenemos momentos gratos, ¿sí? Por eso seguimos teniendo hijos, si no ya hubiésemos dejado de tener niños. Entonces esos momentos gratos, ¿no es cierto?, empiezan a ser cada vez menos, ¿no? Empezamos a perder esos momentos de placer y lo único que queremos es estar lejos de nuestros hijos, ¿no? Y por último es la sensación de contraste, el sentir que lo estoy haciendo pésimo en mi rol de mamá o de papá y que esta mamá en la que me he convertido no tiene nada que ver con esa mamá que quería ser
y es mucho peor que la mamá que era antes, ¿no? Me he transformado en un monstruo horrible, ¿no? Que de repente está gritando como una loca o como gritaba mi mamá, ¿no? Es como no soy la que yo quería ser. Entonces, esos son esos 4 grandes síntomas. Entonces, ¿qué pasa con el tema de los límites? Porque era importante definirlo, porque en definitiva, un papá, una mamá que está muy cansado y que está desconectado emocionalmente de ese niño, frente a una situación estresante, simple, como puede ser, no sé, hoy a mi hijo se le ocurrió que no le gustan las lentejas, cuando siempre ha comido lentejas, y hoy se le ocurrió que no le gustan las lentejas. Si yo estoy bien, le puedo decir, bueno, coma los fideos que sobraron de anoche, o puedo decirle, bueno, 3 cucharadas y listo, o puedo decirle, bueno, hagamos una competencia, a ver quién se come primero las lentejas. O pensar 20 recursos diferentes para hacer. Pero si yo estoy cansada, si yo no lo estoy viendo en qué está pasando en esa pataleta de que hoy no quiere lentejas, lo más probable es que le diga, si te gustan las lentejas, así que te las comes y punto. Y él me va a decir que no, y entonces yo voy a agarrar la cuchara y se la voy a meter la fuerza y me va a escupir y yo me voy a enojar más y lo puedo amarrar, ¿no? Entonces, el síndrome de burnout parental se ha asociado fuertemente con el maltrato, ¿no? Con ya pasándonos del autoritarismo al maltrato, ¿sí? Un maltrato verbal, maltrato físico, que después hace sentir a esa mamá o ese papá que ejerció maltrato pésimo, ¿no? Mucha culpa, mucha vergüenza y demás, pero que tiene que ver justamente con estos síntomas en el que está entrampado, ¿no? Porque está muy cansado, porque no está pudiendo acceder a esos recursos que en otro momento sí podría hacerlo, ¿sí? Y también se ha asociado fuertemente con la negligencia, es decir, con, ¿sabes qué? Hacer lo que quieras, ¿no? No querés comer, no comas, ¿no? Entonces, nuevamente, no pasándonos de la permisividad a la negligencia. ¿Querés estar enchufado frente a la pantalla todo el día? Ya, quédate ahí. Pero, ¿qué estrategia le darías tú a una mamá que está con burnout parental? Porque las mamás, yo creo que las mamás sobre todo, están muy cansadas porque, bueno, esto ya es muy típico, pero se hacen cargo de todo, la carga mental que se hable, van a estar en el mercado laboral, están súper cansadas. Entonces están con burnout muchas veces. Y el marido muchas veces o la pareja aporta poco, entonces más encima la critica, que ese es otro tema, la critica, oye, pero ¿qué la trataste así? Y la desautoriza. Entonces, ¿cómo, más que con los niños, cómo uno, como mujer, como mamá, que estando tan cansada, cuáles son las estrategias? Sí, bueno, ese es un punto súper importante el que marcaste. Primero, que efectivamente somos las mujeres las que estamos más agotadas, ¿no? Eso es a nivel internacional, ¿no? Yo pertenezco a una red que investiga, una red internacional que investiga el burnout parental, y las mujeres por lejos estamos más agotadas que los hombres, ¿no? Hay un tema de la socialización de los roles de género que hace que todavía seamos nosotras las que nos estamos echando, ¿no es cierto?, la carga más pesada en esto. Y existen estas diferencias. Y otro punto que mencionaste es que todas las mujeres también, mencionar que seguramente los papás, las mamás que escuchan el qué es el burnout parental, muchos piensan, yo creo que tuve burnout parental, ¿no? Porque todos nos hemos sentido muy agotados, todos nos hemos sentido en piloto automático, La diferencia con el síndrome y esta sensación como que es bien transversal a todas las mamás y papás, sobre todo a todas las mamás, ¿no es cierto?, es que en el burnout parental esto no es un mal día, ¿sí? Claro. No es una mala semana, sino que es mucho más, ¿no? Se mantiene en el tiempo. Entonces, ahora sí, yendo a la pregunta, ¿cuál es la recomendación? Bueno, primero, lo que decía la Fran, primero me tengo que regular yo antes de responder, ¿no? ¿Y cómo hago eso? Respiro, ¿sí? Respiro. Eso que es tan simple, pero parar y contar hasta 10, respirar, cerrar los ojos, o hago un time out conmigo misma, ¿no? Es como, ¿sabes qué? Necesito calmarme, me doy una vuelta, voy al baño, no sé, y vuelvo con otro, me mojo la cara o toco algo frío, ¿no? Y vuelvo a ver qué hacemos con las lentejas, ¿no? Pero primero
primero me regulo, vuelvo a mí misma, ¿no? Vuelvo a conectarme conmigo, porque el salto al maltrato es muy rápido si es que no hago ese freno, si no logro hacer ese freno. Entonces, cuando sé que estoy muy cansada, ¿no? Esto que decía, bueno, y le paso el iPad. Y por ahí es bueno pasar el iPad, ¿no? Por ahí si hay otra cosa que puede hacer, que yo A veces uno puede pasar. salga, a veces uno puede pasar el iPad, ¿no? Cuando uno está demasiado desbordado, es preferible que mi hijo pase un poco de tiempo más en pantallas hoy, porque estoy realmente reventada, a que reaccione mal y le grite y después, ¿no es cierto?, voy a tener que reparar en ese punto, ¿no? Entonces, eso, parar, frenar, ¿no? Y buscar la forma en volver a uno mismo, volver a conectar con uno mismo y también entender que lo que decía la Fran, a veces van a haber momentos en que me va a pasar y que le voy a gritar y que me voy a sentir pésimo. También recordar que lo que marca el desarrollo es lo predecible, lo que hago con mayor frecuencia, ¿no? Si yo una vez perdí los estribos y le grité y no me marca como una mala mamá, Claro. ¿sí? Eso fue en este momento y tengo la posibilidad de reparar después, ¿no es cierto?, esto que pasó con mi hijo, con mi hija, ¿no? Entonces también entender que las mamás, los papás estamos bombardeados de cosas y a veces esta cantidad de información que viene por distintos lados nos hace sentir muy rápidamente que lo estamos haciendo pésimo. Mm. Entonces entender que en realidad no lo estamos haciendo pésimo, estamos haciendo lo que podemos con las herramientas que tenemos, con las experiencias previas que traemos, ¿no? Un poco lo que decía Francisca, y a partir de ahí vamos construyendo y vamos aprendiendo todos los días, ¿no? Y todos los días se puede hacer un poco mejor de lo que fue el día anterior. Pero complementando con lo que tú ya nos mencionabas, lo importante que era la relación de pareja, de ser consistentes, que no nos vean que nos desautorizamos mutuamente, en el fondo con el otro, al frente de los niños y todo eso. ¿Qué estrategias o consejos le puedes dar a los papás para que esto no pase? Para que se pongan de acuerdo, sobre todo en el caso, por ejemplo, el consejo sobre todo a los padres que ven a esta madre. Muchas veces pasa de que la mamá se desregula y el papá salta y le dice, esto no está siendo exagerada, esto es mucho, y la mamá dice, oye, pero si yo estoy, en el fondo no le puede explicar la lista de cosas que por qué en el fondo sobre reaccione a una persona, ve una sobre reacción de algo que en el fondo tiene una explicación que no hay tiempo para hacer. Hoy día me pasaron todas estas cosas, entonces esto es lo que rebalsó el vaso. Entonces, ¿qué consejo, estrategia, ayuda le daría a los papás, a los hombres en este rol? Sí, me parece súper interesante, Pilar, la pregunta, y ahí yo tengo harta experiencia desde la clínica y la investigación. A mí me tocó, justo antes de que partiera la pandemia, partí un proyecto de investigación que duró como 3 años, en el que yo acompañaba a familias que estaban esperando su primera guagua desde el embarazo hasta el primer año de la guagua, y me junté con las familias en 3 oportunidades, les hacía entrevistas y además hacíamos una actividad, un juego, que es un instrumento observacional a partir del cual yo evaluaba la interacción familiar y la funcionalidad o disfuncionalidad de la interacción. Es súper interesante primero saber que ya lo que empieza a pasar en la etapa prenatal, es decir, antes de que nazca el hijo o hija, los discursos, las expectativas, pero también el modo de interactuar entre la pareja parental, en general se sostiene en el tiempo. ¿Ya? Es súper predictivo lo que ya uno puede observar en la etapa prenatal de lo que va a ocurrir una vez que el niño o niña ya nació. Entonces desde ahí se abre todo un campo súper interesante para poder hacer intervención temprana. ¿Ya? Cuando vemos que, por ejemplo, las parejas independiente de la constitución familiar, ¿no es cierto? Pero si pensamos que es una familia donde hay efectivamente una pareja,
es súper importante cómo esta pareja, desde ya antes de que nazca o que llegue ese hijo o hija a la casa, a vivir en la familia, ya hay ciertos discursos, ya hay ciertas expectativas que van a marcar lo que va a ocurrir después. Entonces, lo que nosotros veíamos es que muchas veces las parejas, en estas fantasías que uno tiene durante el embarazo, por ejemplo, porque eran parejas que estaban embarazadas las que entrevistamos nosotros, esta fantasía en relación a cómo va a ser el hijo, cómo voy a ser yo como mamá, cómo va a ser mi pareja como papá. Esa fantasía en el embarazo, en la medida en que podían conversarse, ponerse en diálogo, compartir, hoy no, yo me imagino que se va a parecer a ti, no, yo creo que en verdad va a ser igual a ti, y en qué crees tú que se va a parecer. En el fondo esa como co-construcción en relación a cómo nos imaginamos, es súper importante que tenga lugar, porque ya va generando, a propósito de la hamaca de nuevo, ya va generando como o una vasija también uno podría pensar, ya va generando como unos primeros andamios que van a sujetar después efectivamente y que van a permitir que esa pareja, que esos padres estén conectados entre sí. Porque lo que tú estabas planteando, Pilar, es como, pucha, este papá más desconectado que nadie, que ve a la mamá, la critica, pero esa crítica es como una crítica muy desconectada, porque es una crítica que no está viendo a la mamá, que no está viendo que la mamá está agotada, que no está viendo que la mamá ese día tenía que venir a dar una charla al Adolfo Ibáñez, bueno, que no está viendo que no está viendo que la mamá, no sé, pues está sometida a un estresor. Entonces un papá que está conectado es un papá que no va a ir a criticar o que no va a ir a desautorizar. Que muchas veces pasa de que en el fondo cuando nace un hijo, lo que yo he visto, bueno, puede ser que estoy equivocada, pero yo creo que pasa, es que nace el hijo y todo se vuelca hacia el hijo. Y en el fondo eso se convierte en la prioridad número 1, número 2, número 3, y se pierde la conexión con la pareja. Y en el fondo es como que uno, la mujer o el hombre, queda en quinto lugar. Entonces, yo creo que parte de esas conexiones es por eso. Yo creo que hay un factor que puede ser protector Ya. porque efectivamente cuando nace la guagua es bueno que sea prioridad, Obvio, ¿ya? obvio. Pero ojalá sea prioridad para ambos, ¿ya? Entonces, la medida en que ya en la etapa prenatal ambos fueron construyendo esta narrativa en torno a la parentalidad, en torno a la guagua, en torno a los roles, para ambos va a ser prioridad, ¿ya? Versus un embarazo donde el papá estuvo más marginado o más satélite, o un papá que, por ejemplo, no iba a los controles o está mucho más enfocado en el trabajo. Pasa muchas veces con los hombres que cuando van a ser papás, el foco se pone en el trabajo, porque todavía está muy asociado el ser buen papá a poder ser proveedor, ¿ya? Entonces muchas veces los papás, en vez de conectarse con su mujer y su hijo, están exclusivamente conectados con el mundo del trabajo. ¿Ya? Eso vemos que ocurre mucho. Y ahí entonces es donde yo creo que se desconectan, y cuando nace la guagua ellos están en el trabajo y se quedan ahí, y la mujer y el hijo pasan a estar como en su burbuja y quedan como aislados, y se genera como este quiebre o muchas veces como abismo en la relación de pareja. Pero yo creo que eso se puede prevenir. Sí, sí, sí. Ya, buenísimo. Ya, voy a cambiar radicalmente el tema. Voy a dar una vuelta, yo soy socióloga, voy a dar la vuelta más sociológica al asunto. Ahora quiero que pensemos en una escala más amplia, más allá de la familia. Estamos criando hasta muchos de estos niños, adolescentes, que después son adultos, jóvenes, que no tuvieron límites y que son ciudadanos hoy día en la universidad, en el trabajo, son trabajadores. Quería saber qué opinan ustedes de cómo se ajusta una persona, un hombre, una mujer que no tuvo límites como ciudadano, en estos otros roles que tiene que venir a ejercer más allá de como hijo o hija. ¿Y qué consecuencias sociales tiene la pérdida de la autoridad en los hogares en las otras esferas de la vida social? Yo creo que es importante pensar a la familia como
como una semilla de lo que va a pasar a nivel de la sociedad, ¿no? Entonces, evidentemente, aquellos aprendizajes que no se logran en la familia, ¿no es cierto? O en la infancia, va a repercutir, ¿no es cierto?, a lo largo del desarrollo, en la adolescencia, en la adultez, ¿no? Porque son muchos los aprendizajes que están puestos en juego con los límites, ¿no? Dentro de las cosas que aprende un niño con los límites, aprende a internalizar, ¿no es cierto?, las leyes, los mandatos, ¿no?, que es fundamental para la vida en sociedad. Pero también se aprende a frustrar, ¿sí? Se aprende a inhibir cuando quiere una gratificación inmediata y a esperar para esa gratificación, ¿no? Entonces, lo que uno ve, ¿no es cierto?, a mí me pasa, por ejemplo, como docente en la universidad con estudiantes que tienen muy baja tolerancia a la frustración, y eso tiene bases muy, muy desde chiquititos. La tolerancia a la frustración la aprendemos desde la puesta de límites también, ¿no? El saber que este postre no me lo puedo comer antes de la comida, ¿sí? Es un límite que yo le estoy poniendo a mí, ¿no? Y ahí va aprendiendo a tolerar la espera, bueno, si me como toda la comida, recién después tengo el postre, ¿no? Y entonces estamos viviendo en una sociedad en donde muchos padres se han movido en este péndulo, ¿no es cierto?, del autoritarismo a la permisividad, en donde les da miedo, como decía Francisca, les da miedo poner límites porque puede ser poco respetuoso, porque puede ser, ¿no? Y entonces empezamos a generar, ¿no es cierto?, niños que les cuesta adaptarse en el colegio, les cuesta ver la autoridad del docente en la sala, les cuesta tolerar frustrarse cuando algo no les sale bien, ¿sí? Frustrarse cuando tienen que esperar para salir al recreo o para tener, ¿sí? Y esos son aprendizajes que debiesen empezar a generarse desde muy chiquititos, ¿no? No quiere decir que no lo van a aprender, pero lo que sí quiere decir es que les va a costar mucho más aprender, ¿no? En neurodesarrollo hablamos de periodos críticos del desarrollo. Los periodos críticos son ventanas de oportunidad para aprender ciertas cosas. Entonces, todo lo que tiene que ver con control inhibitorio, que tiene que ver con todo lo que es el funcionamiento ejecutivo, que tiene que ver con la tolerancia a la frustración, son cosas que se empiezan a germinar, ¿no?, desde el preescolar, ¿no? Desde bien chiquititos, desde los 3 años empezamos a ver señales de que están aprendiendo a frenar, ¿no es cierto?, a esperar, ¿sí?, para lograr la gratificación necesaria. Entonces, cuando esto no se logró en la etapa que se tenía que lograr, claro, tenemos la escolaridad, tenemos la escuela como como una segunda capa que puede hacer peso ahí para esos aprendizajes, pero en la medida en que van pasando esas distintas etapas, el aprendizaje va a ser más dificultoso, ¿no? Tiene consecuencias para la salud mental de la persona, ¿o no? Y puede tener consecuencias, claro, puede tener consecuencias en torno a la adaptación, pero también puede tener consecuencias con el bienestar general, ¿sí? Alguien que no es capaz de adaptarse a las distintas normas es una persona que probablemente va a tener dificultades para mantener un trabajo estable, va a tener dificultades para tener una relación de pareja estable, ¿no es cierto? Porque si tiene dificultades para organizarse, para inhibir sus impulsos, para internalizar cuáles son las normas básicas con las que nos vamos a manejar, ¿no es cierto?, puede tener dificultades en distintas áreas de su desarrollo. Franci, querías. Mientras te escuchaba, José, pensaba también cómo las familias, ¿no es cierto?, estamos insertas en un contexto, en una época histórica, hay unos determinantes sociales que están dando vuelta
y yo pensaba, por ejemplo, en la época que me tocó nacer a mí, en pleno 80 en Chile, donde el contexto socioeconómico era completamente distinto al que nos está tocando ejercer la parentalidad hoy, ¿ya? Y, por ejemplo, a propósito de los límites, claro, esa era una época en la que estábamos mucho más limitados, desde lo socioeconómico, ¿no es cierto? Como las condicionantes sociales limitaban mucho más como montones de experiencias, desde podríamos decir como lo económico, lo social, lo político, era un contexto mucho más restringido. Y hoy estamos en una época en la que yo creo que efectivamente el consumo está súper instalado. Las familias están consumiendo todo lo que pueden. Entonces, desde ahí también yo creo que hay un modelo a propósito de los límites, ¿no es cierto? Como que todo es desechable, todo se puede comprar de nuevo, como que en ese sentido igual estamos dando un mensaje, creo yo, a los niños que estamos modelando. Yo lo veo con mis propios hijos, ahí de repente como efectivamente, no importa, total, se le ha perdido quizá un poco como el valor a las cosas, ¿ya? Yo creo que también hay que considerar en el fondo cómo esto impacta en la manera en que estamos modelando, en la manera en que estamos pensando no solamente los límites, sino que también el valor, ¿ya? De lo que tienen desde todas las cosas que hacemos. Pero también pensaba, a propósito de este modelamiento, muchas veces uno ve en la terapia, ¿no es cierto?, que llegan los papás y se quejan de que uno desautoriza al otro, o de que muchas veces las mujeres nos quejamos de que las parejas se restan y dejan de participar. Y y ahí los hombres muchas veces dicen, sí, yo ya me resté porque ella quiere siempre tener la razón, yo ya me aburrí de discutir y no quiero tener conflicto, ¿ya? Entonces, así como está siendo difícil ejercer los límites, un tremendo tema en las parejas es el conflicto. Y vemos que muchas parejas prefieren evitar a como dé lugar, como abordar el conflicto, ¿ya? Porque el conflicto es parte inherente de las relaciones interpersonales y evidentemente que de las parejas, ¿ya? Porque en el fondo somos dos personas distintas que venimos de familias distintas, de historias distintas, de trayectorias distintas, con valores distintos, que de repente nos juntamos y tenemos que hacer una casa en común, una vida en común y además criar unos niños de manera, ojalá en común, ojalá de manera conjunta, digamos. Y desde ahí muchas veces, como esta evitación del conflicto implica que uno se resta, por ejemplo, y que deja de participar. Entonces siempre la que tiene la razón es la mamá. Entonces eso... Pregúntale a tu mamá. Y la mamá sabe, y la mamá es la que define. Y el papá, no, el papá por ahí anda, no sabemos. Para jugar, claro. O a veces pasa lo contrario, a veces siempre también puede ser que sea el papá y que la mamá le tenga un poco de susto al papá, ¿ya? Entonces, eso sin duda que va a marcar la relación que van a tener estos niños después con las figuras de autoridad, ¿ya? Porque puede ser que el día de mañana en un trabajo, por ejemplo, un niño que siempre creció en una familia que siempre la mamá era la que decidía, la que mandaba y la que dictaminaba, se ajuste súper bien si le toca a una jefa mujer, por ejemplo, y ande súper bien con la jefa mujer, pero de repente a lo mejor si le ponen un jefe hombre, le va a resultar tremendamente extraño, ajeno y además quizás internamente considerar, ¿qué se cree este que me viene a mandar? Si en mi historia los hombres nunca han mandado, ¿por qué viene este señor a decirme lo que tengo que hacer? Entonces también ahí estoy pensando que se cruzan varios temas, se cruza el tema como del poder, el tema género, el tema del conflicto. Bueno, no sé, acá también podríamos meter el feminismo si queremos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que efectivamente ahí yo creo que hay poca conciencia a veces de cómo estos modelos que hay al interior de la familia y cómo enfrentamos y resolvemos los conflictos tiene un impacto gigante en cómo después estas nuevas generaciones van a lidiar
con poder resolver conflictos en el futuro, ¿ya? Y los conflictos están en todas partes. ¿Mm? Muy esclarecedora esta conversación y me llevo muchas cosas para pensar. Que quisiera abrir ahora un espacio para preguntas. En mi infancia, mis papás no tuvieron ni la tecnología, ni los videojuegos, y todo eso, porque muchas veces uno se pregunta, ¿dónde lo aprendieron? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde me perdí? Porque esto no está dentro de mi autoconcepto, mi autocuidado, dentro de mis conceptos de familia. Esos factores, ¿qué consejos nos podrían dar? Porque muchas veces nuestros padres tenían la pantalla, la televisión que teníamos, pero ahora el tema tecnológico, los juegos, YouTube, los programas, no sé, hay tantas cosas que de repente nosotros nos vamos perdiendo. Tal vez estoy ya out. Hay muchas otras cosas que tal vez no las estoy nombrando hoy. Ese factor. Porque lo que hacemos los padres no lo veas. Pero ¿cómo podemos al revés? ¿Cómo podemos remar positivamente? Ya. Ese es un gran tema, ¿no? El cómo manejamos el tema de la tecnología con los hijos cuando nosotros no crecimos en un contexto así, ¿no? Yo creo que lo primero, no tengo la respuesta definitiva, ¿no? Pero al menos las reflexiones en torno a esto que se me ocurren es, en primer lugar, es importante conocer, ¿sí? Conocer un poco más. Tenemos que interiorizarnos, aunque nos cueste, aunque dé lata, pero tenemos que saber qué es Roblox, qué es, no sé, los juegos, digo Roblox porque es el juego que están jugando los amigos de mi hijo, el que primero que se me ocurrió, pero qué es un youtuber, cuáles son los youtubers que están mirando, qué es Snapchat, ¿no? Tenemos que empezar a aprender ese idioma, ¿sí? Aunque nos cueste, aunque nos delata, porque en definitiva es donde se están formando, ¿sí? Cuando vemos a los adolescentes de la actualidad que están formando su propia identidad ahora está atravesada por las redes sociales, por lo que está pasando en este mundo virtual, ¿no? Y nosotros no dejaríamos que nuestro hijo se suba al auto de cualquier persona, ¿sí? Vamos a ver con quién se sube al auto. Bueno, lo mismo deberíamos hacer con la tecnología, no lo deberíamos dejar subirse al auto de cualquier persona, ¿sí? Que es como la metáfora de los distintos programas, juegos y demás que utilizan, ¿no? Entonces, yo creo que en primer lugar tenemos que tratar de conocer. Después también aprender o informarnos respecto a cuáles son las recomendaciones de tiempo de uso, ¿no? El tiempo de uso es importante. Entonces, el contenido y el tiempo de uso, ¿sí? Y los tipos de uso, ¿no? Y para los tiempos de uso depende la edad, ¿no? Pero en los más chiquititos, antes de los 5 años, ojalá 0, ¿no? Es como, y después el tiempo para los escolares en teoría se mueven alrededor de las 2 horas diarias, una cosa así. Pero en definitiva, tenemos que tratar de encontrar cuál es el tiempo que a nosotros nos hace sentido y cuáles son las recomendaciones que hay recomendaciones que van a ser un poco más talibanas, porque además depende el tiempo para qué lo estamos usando. Una cosa son 2 horas para recreacional y otra son 2 horas cuando lo estoy usando para hacer tarea del colegio o estoy creando videojuegos, entonces estoy usando la imaginación, estoy usando un programa que me está ayudando a desarrollar ciertas habilidades. Entonces, yo creo que ahí hay que cruzar ambas cosas, los tiempos recomendados, pero también el contenido de lo que estamos utilizando, ¿no? Y ahí, pensando en el modelaje, ¿no? También cómo lo estamos usando nosotros desde más chicos. Recién yo les decía, bueno, a veces pasar el iPad porque yo estoy demasiado cansada
vale, ¿sí? Pero vale si es a veces, ¿no? En situaciones críticas. Porque si es todo el tiempo, ¿no es cierto? Cuando pensamos, volviendo un poco espero no estar enredando demasiado, pero volviendo un poco a los límites, cuando pensamos en lo que era nuestra infancia, el por qué los niños ahora les está costando tanto la tolerancia a la frustración, tiene que ver mucho con la inmediatez. Nosotros, si queríamos ver monos animados, teníamos que esperar la franja horaria de los monos animados. Actualmente, mi hijo, si a las 3 de la mañana se le ocurre ver monos animados, puede prender la tele y hay monos animados. A las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 8 de la noche. O sea, antes llegaba el horario de protección al menor, chau, listo, se terminaron las pantallas para los niños de la casa. Actualmente eso no existe. Antes, si tenía que acompañar a mi papá a hacer un trámite al banco, tenía que entretenerme, no sé, contando las baldosas, viendo a ver cuántas personas vestidas de rojo había, ¿no? Tenía que lidiar con mi aburrimiento. Actualmente los niños no lidian con su aburrimiento. Es como que no lo toleran. Pero ahí yo quiero sumar que tampoco los papás lidiamos con que nuestros niños estén aburridos y les embutimos la pantalla. Exacto. Y ahí hay algunos estudios que ya se están haciendo. Hay uno, yo quería referirme específicamente a uno que se hizo en España justo después de la pandemia, porque como fue tan masivo y no nos quedaba otra, y ahí uno de los elementos que mostró mayor riesgo en el desarrollo de los niños es cuando los niños se van a dormir con el celular y duermen al lado de su celular. Porque lo que se sabe es que los niños cuando duermen al lado del celular muchas veces se quedan hasta muy tarde en la noche, entonces son muchas horas las que pasan, y en el horario nocturno muchas veces es donde entran en zonas de mayor riesgo, es decir, hay mayor uso de dark web en la noche, hay mayor uso de juegos de azar donde los niños ocupan no sé, de repente hay niños que tienen acceso a dinero y esto también ocurre más en la noche, el uso de pornografía también es más en la noche, entonces una recomendación muy clara que aparecía en ese informe que hizo la UNICEF es que en la noche los niños no tienen que tener el teléfono en su pieza. No tienen que dormir con el teléfono ni con el dispositivo, digamos. Esa es una recomendación y es algo que uno como papá puede hacer, por ejemplo. Bueno, muchas gracias por la conferencia, está muy interesante. Pregunta, quiero hacer dos. Una es, hemos hablado de los límites, sobre todo como dentro de la familia, ¿no? O sea, yo como mamá y mi esposo ponemos unos límites a mi hijo. Pero muchas veces tenemos que lidiar, ¿no? Estamos en compañía de otra familia y estamos con otros niños a los que no les están poniendo límites y están, no sé, encima del hijo de uno, están tirando las cosas y uno ve que los papás no están haciendo nada. Cómo tratar la situación, porque uno claramente no quiere ser como grosero con los papás, ni tampoco quiere llegar a imponerle al otro niño, pero a veces uno está como, oye, por favor, controla que esto está, ¿no? Me estás pegando a mi hijo, estás siendo demasiado brusco, como ese tipo de cosas, como los límites también hacia fuera de la casa, ¿no? Como hacia el otro. Y la otra pregunta es, y que mencionabas mucho sobre esos acuerdos en pareja, que a veces, digamos, yo soy muy convencida de no desautorizar al otro, pero hay parejas en las que a veces una de las dos personas se mete porque dice, es que no me parece lo que estás haciendo, ¿no? Y como que ser pareja no significa estar completamente de acuerdo con lo que el otro está haciendo, ¿no? Entonces también ese balance entre no te desautorizo, pero lo que estás haciendo no me parece bien. Bueno, no sé si te pueda revisar esas dos. Ya, a propósito de la primera pregunta, yo estaba pensando que efectivamente hay montones de situaciones y que también tienen que ver con la vivencia escolar de los niños, donde a veces los límites uno va a sentir que se transgreden o que el mismo niño puede sentir que están transgrediendo sus propios límites. Y ahí efectivamente uno como papá, como cuidador, puede enseñarle al niño, es muy importante enseñarle al niño a que aprenda a poner el límite. No me gusta eso que estás haciendo. Cuando llega un compañero o otro niñito y está muy encima o empieza como a agobiarlo, que tu hijo aprenda a decirle al otro niño, no me gusta esto que estás haciendo, no lo hagas más, por favor.
Ahí esa es una primera herramienta que los niños necesitan, es súper importante que la tengan. Después, si el niño sigue, bueno, y estamos en el colegio, ahí obviamente que los profesores tienen un rol súper importante de ayudar a corregular, ¿no es cierto? A veces cuando son tantos niños en la sala, los profesores no pueden estar tan atentos a cada una de las interacciones. Entonces los niños también tienen que saber que si el profesor no vio o no se dio cuenta, ellos pueden recurrir al profesor como un mediador, ¿ya? Y los profesores, ese es parte del rol que ejercen. Ahora, si uno está con otra familia en la plaza, por ejemplo, y te pasa que son papás que uno no ha conocido nunca, bueno, probablemente uno va a mirar a su hijo y le va a decir como, bueno, anda, dile al niño, pero después uno se va a volver a la casa y ahí uno tendrá una conversación con su hijo. Mira, estos papás, ¿qué te pareció? Bueno, dependiendo de la edad. Si son muy chicos, uno no le va a preguntar quizás qué te pareció, pero uno puede ir como señalando, ¿no es cierto? Mostrarle, mira, este niño parece que la mamá no le había mostrado que quizás eso que estaba haciendo era peligroso, es importante que tú te des cuenta. O sea, son conversaciones que uno puede tener. Y si la otra familia son amigos tuyos, bueno, eventualmente uno tiene ahí más o menos confianza como para también uno ahí ayudar en la corregulación, en cómo ir ejerciendo y poniendo esos límites de manera tal de que el niño que te está transgrediendo en algún lugar entienda que eso que está haciendo molesta. Entonces, que sería bueno que él deje de hacer eso. Y si el niño no lo entiende, uno puede acudir a tus amigos, que serían en este caso los papás del niño. ¿Ya? Yo creo que esas son conversaciones que uno puede dar. Y es importante darlas de manera respetuosa, obviamente, pero creo que son conversaciones que modelan finalmente. A lo mejor esa mamá que le estaba costando decirle a su hijo, cuando ve que uno lo hace con el propio hijo, dice, se puede, y funciona y puede funcionar, ¿te fijas? En ese sentido yo creo que uno también ahí puede modelar como la convivencia grupal, digamos. Y la segunda pregunta era sí, pues, con la pareja siempre van a haber diferencias. O sea, yo cuando hablaba del conflicto, que el conflicto es inherente a las relaciones interpersonales y evidentemente que va a estar presente en la relación de pareja, uno como pareja tiene que aprender a lidiar, que el conflicto es algo que es inevitable porque somos dos personas distintas. Entonces, la aproximación, la manera de entender de repente las conductas de nuestros niños, la manera de interpretarlas va a ser distinta. Entonces yo creo que ahí, por eso yo decía que es importante mantener el espacio para que opere el subsistema parental. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que haber espacios en los que los adultos que ejercen el rol de cuidadores tengan espacios de conversación y de encuentro solos, sin los niños presentes, para poder justamente conversar estos conflictos. Y eventualmente llegar a acuerdo. Ojalá, no siempre uno va a llegar a acuerdo, pero bueno, también las diferencias y los matices son parte de la vida. Entonces de repente uno puede decir, ya no estoy de acuerdo que lo hagas así, pero está bien, te voy a respetar. En la medida en que uno lo pueda gestionar así, también uno le está enseñando a los niños a que el mundo es diverso. ¿Mm? No sé. Si no hay más preguntas, yo tengo muchas preguntas. Mira, hay dos cosas que creo que, bueno, que se preguntan mucho, pero me gustaría saber su opinión. Primero, cuando uno pone mil límites, una de las primeras consecuencias es la pataleta, ¿cierto? En los niños. Después los adolescentes, si es que uno no puso límite, no sé cuál es el tipo de reacción, pero me imagino falta de respeto. Portazo. Entonces, la pregunta mía es, ¿cómo se lidia con la pataleta de manera asertiva como papá? Y esta es la pregunta del millón, yo creo, ¿no? Ya. Sí, yo creo que, a ver, hay periodos del desarrollo que la pataleta tiene que estar, ¿no? Alrededor de los 2, 3 años es un clásico la pataleta, sí, hasta los 4, sí. ¿Cuán frecuentemente? Pues Podría ser todos los días porque están tratando de lograr su autonomía, ¿no? Entonces están tratando de mostrar que lo que ellos quieren, ¿sí?
es válido. O sea, no está pasando nada malo si hay una pataleta, porque muchas veces como, uy, este niño lo voy a tener que llevar a verlo porque tiene muchas pataletas. En el fondo se problematiza algo que puede ser completamente normal. En los más chiquititos es algo que es normal, que es esperable para la etapa del desarrollo. A ver, ¿qué es lo que me tiene que preocupar? El grado de desborde que tiene esta pataleta, el tiempo que dura la pataleta, ¿no? Una cosa es hacer una pataleta, tirarme al piso y ponerme a llorar, y otra cosa es tirarme al piso y pegarme en la cabeza, ¿no es cierto? Y hacerme daño, ¿no? Como depende el grado de... Entonces, ¿qué hacer frente a la pataleta? Primero, respirar, tranquilizarse y no enganchar en la misma pataleta, porque muchas veces nos pasa que enganchamos en la misma pataleta. Después, ignorar al resto, ¿no? Una cosa que nos pasa cuando hacen pataleta, porque además les gusta hacer pataleta en lugares en donde nos dejan expuestos delante del resto de la gente, en el supermercado, en que todo el mundo empieza a mirar así como... ¿no? Y entonces uno lo que siente, esta madre que no pone límites, ¿no? Entonces, ignorar al resto, mantenerse firme con el límite, ¿no? Cuidar que no se haga daño, ¿no? Si hay niños que dejan que uno los agarre, hay otros que no, y entonces darle un poco de espacio, ¿sí? Pero mantenernos firmes y ayudarlo a que se tranquilice. ¿De qué forma? No le vamos a empezar a explicar, mira, no te voy a comprar porque ahora, no sé, porque en ese momento no nos va a estar escuchando. Lo que tenemos que tratar de hacer es sacarlo de ese lugar, ¿no? Sacarlo de ese lugar desde la cabeza, ¿no? ¿Por qué mejor te levantás y vamos ahora que después podemos pasar por la plaza y no sé qué, o cambiarle el tema? Uy, mira quién pasó por ahí, ¿no? El cambiarle el foco atencional, esa es una estrategia, por ejemplo, para sacarlos de una pataleta, ¿no? Cuando lo cambiamos el foco atencional, estamos sacándolo de la pataleta, logramos que se calme, que se regule, o si quiere llorar, bueno, que llore un rato, ¿no? Que se desahogue, listo. Cuando se calma, cuando estamos calmados, recién ahí podemos hablar de lo que pasó, poder llegar a un aprendizaje. Pero antes de eso, el sermonear durante la pataleta es la peor estrategia que hay, ¿no? ¿Deben haber consecuencias por haber hecho una pataleta? Como me hiciste una pataleta, castigado en la pieza 5 minutos. Chuta. Difícil la pregunta. A ver, una consecuencia por la pataleta misma, yo creo que no. En definitiva, la pataleta es una reacción a un límite que se puso. Lo que tiene que haber es sostener el límite. Es sostener el límite. Yo creo que esa es la consecuencia mayor, ¿no? Y en definitiva, Ahora, si hay una situación en que, por ejemplo, la pataleta está puesta y habíamos llegado a un acuerdo, por ejemplo, vamos a ir al supermercado, vamos a comprar solamente lo que está en la lista del supermercado, porque sé que si no me va a hacer una pataleta porque quiere comer dulce. Y si no hacemos pataleta y si hacemos la compra del súper todo bien, después pasamos un rato por la plaza, bueno, si me hizo la pataleta igual y no compramos el dulce y después, como hizo la pataleta, no vamos a la plaza, ¿sí? Porque ya estaba anticipado. Entonces, depende un poco cómo se dio el evento, digamos, ¿no? Entonces, la respuesta creo que no es sí o no, depende un poco el contexto, creo yo, ¿no? Ahora yo creo que igual los adultos muchas veces nos vamos a equivocar, ¿ya? Y vamos a sostener un límite. Creo que es importante sostenerlo, como dice la José, pero después de que pasó el evento de la pataleta y después ya en la noche, cuando uno igual tiene que reflexionar y tiene que pensar, este límite que yo sostuve, ¿tiene sentido? ¿Por qué lo estoy sosteniendo? ¿Cómo tributa al desarrollo de mi hijo o no? O simplemente lo puse porque me acomodaba a mí en ese momento, pero no necesariamente tenía que ver con lo que le estaba pasando a mi hijo. O sea, yo creo que esas son reflexiones que los adultos tenemos que sí o sí poder hacer cuando se acaba el día, en algún momento, ojalá de manera cotidiana.
Ojalá, si lo estamos haciendo en pareja, sentarnos, no sé, 20 minutos al día por lo menos, a tomarnos un té por último, después de que los niños se durmieron, y poder hablar de estas cosas, porque un pisco sour puede ser también mejor, pero si no tengo pisco sour, o sea, no hay que hacer una gran cosa. Ojalá esto sea un ejercicio cotidiano, porque efectivamente... son muchas las cosas que van a determinar el que aparezca o no una pataleta, son muchos los estímulos, son muchos los factores y no siempre vamos a poder predecirlos todos. Entonces, de repente nos van a agarrar por sorpresa en el momento que menos preparados estábamos y podemos reaccionar pésimo también los adultos. Entonces, desde... Ya terminando, ¿sí? No. Bueno, el adolescente también necesita diferenciarse de sus padres. O sea, también es normativo que los adolescentes cuestionen a las figuras de autoridad. Claro, pero también de repente el adolescente, como dice la José, está con una corteza prefrontal menos desarrollada y un sistema límbico muy activo. Es súper normativo que de repente vaya a querer pegar el portazo, o porque ni siquiera lo pensó, porque va a ser un impulso que por su desarrollo es lo que le va a tocar hacer. Ahora, yo creo que lo importante es la conversación después, ¿ya? Y más que quizás pensar inmediatamente de castigado, que es lo que muchas veces hacemos, es como... Yo creo que para mantener la conexión con nuestro hijo en cualquier edad, uno como adulto tiene que hacer la pega de tratar de entender de por qué tuvo esta reacción mi hijo, para que efectivamente después podamos pensar juntos, ¿ya? Y ese ejercicio de pensar juntos es un ejercicio que requiere detenerse y reflexionar y hacerse preguntas que a veces son incómodas, pero que es súper importante que nos hagamos esas preguntas porque si no, ellos no van a desarrollar la habilidad y van a reaccionar y no van a saber por qué. ¿Te fijas? Lo que nos pasa también a los adultos muchas veces, que no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Bueno, yo tengo muchísimas preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Voy a tener que pedir hora con ustedes para... muchas gracias, María Josefina y Francisca, por esta conversación súper orientadora para la gente que es papá, para la gente que no es papá, para todos. Creo que nos deja mucho con qué pensar, tareas para la casa, tenemos que conversar con nuestra pareja, bueno, hay muchas mamás o papás que son solteros, en el caso ahí no lo conversamos en ese caso, pero también la doble tarea que tienen para ellos. Entonces, la difícil tarea de poner límites, pero las grandes recompensas que tiene en el largo plazo de poner límites. Y eso es lo que a veces se nos olvida. Agradezco también a todos ustedes, por supuesto, por su compañía, por su atención y por sus preguntas en esta nueva versión de Actualidad en Contexto. Los invitamos a seguir estos diálogos que seguiremos teniendo desde la Escuela de Gobierno y la Facultad de Artes Liberales. Que tengan un muy buen día.